Iglesia, bienvenidos a Amistad Boca. Es un gusto saludarte en esta mañana. Queremos darle la bienvenida a las personas que se están uniendo con nosotros por primera vez. Gracias por ser parte de esta gran familia. Queremos invitar a todos a que en este momento puedan compartir el video con sus amigos y familiares para que ellos también puedan verlo. Recuerda que puedes enviarnos tus peticiones de oración en los comentarios o en un mensaje en privado. Queremos seguir orando por ti. Y bueno, Iglesia, este es el quinto mensaje de nuestra serie Origen. Así que ve por tu familia y que puedan juntos ver este video porque va a ser de bendición para sus vidas. ¿Qué tal? Buenos días, amada Iglesia. Es un gusto saludarles en esta mañana, en este nuevo día. Y bueno, pues vamos a prepararnos para lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Sigo con nuestra serie Origen y este mensaje se llama En Alto y vamos a ver por qué. Y bueno, yo quiero comenzar hablándole un poquito acerca de un tiempo de restauración del pueblo de Dios. En la Biblia nosotros encontramos en el libro de Esdras y Nehemías, que antes dicen algunos expertos que era un solo libro, y en esta porción de la escritura encontramos un tiempo donde Dios restauró a su pueblo, a Israel. El contexto de esto fue el post-exilio. La Biblia nos muestra que diferentes profetas estuvieron anunciándole al pueblo de Dios que si continuaban con esa vida de desobediencia iban a ser llevados cautivos. Y nosotros vemos cómo el pueblo de Israel fue llevado cautivo por un pueblo llamado Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión. Y después la Biblia nos muestra por su desobediencia fueron cautivados, pero también por la misericordia de Dios fueron regresados, Dios empezó un proceso de restauración donde ellos volverían a Jerusalén. En la parte histórica, Persia vence a Babilonia y es entonces donde un rey llamado Ciro, por voluntad divina, comienza a decretar que el pueblo de Dios regresen a Jerusalén. Y regresaron en tres partes o tres remanentes. Y el primer remanente fue dirigido por un gobernador llamado Zorobabel, que junto con Josué, un sacerdote, reconstruyeron el altar del templo. Luego, tiempo después, Esdras, con otro remanente del pueblo de Dios, reconstruyen el templo. Y tiempo después, Nehemías, el tercer remanente, viene Nehemías y reconstruye el muro o la ciudad. Entonces Dios los llevó por un proceso de restauración donde primero fue el altar, luego fue el templo y luego fue el muro que fueron restaurados. Junto con esto, los profetas que estuvieron en ese tiempo profetizando también fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces usted puede después leer Esdras y Nehemías junto con Ageo, Zacarías y Malaquías y tendrá un contexto histórico de este tiempo de restauración, ¿sí? Yo quiero hablarte el día de hoy acerca de la restauración del altar y vamos a ver qué significa esto. Como ya les había dicho, Jerusalén había sido destruida, el templo y el altar habían sido saqueados, hasta las piedras habían sido quemadas y los sacerdotes habían detenido su oficio, ¿sí? La adoración en ese lugar se había detenido y también los sacrificios y las ofrendas. En otras palabras, su vida en cuanto a su devoción por Dios se había detenido, ¿sí? Y Dios lleva a su pueblo en un tiempo de restauración,
en un tiempo donde Él deseaba volverlos al origen, a lo que Él había planeado, porque Dios, cuando sacó a su pueblo de Egipto en el desierto, Dios le dijo a Moisés que preparara un tabernáculo donde tuviera un altar, de donde ahí Dios se iba a revelar a sus vidas. El propósito de Dios siempre ha sido revelarse a nuestras vidas. Él desea el que poder tener esa comunión con su pueblo. Y entonces es muy importante que nosotros también podamos tener esta devoción, ¿sí? Yo creo que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde Dios desea restaurar nuestra adoración, nuestra devoción por Dios. Muchas veces en medio de nuestra vida anduvimos o andábamos de arriba para abajo, subiendo, bajando, haciendo, ocupados, distraídos en muchas cosas, y muchas veces podemos olvidarnos de lo que es importante, de esa adoración, de esa exaltación hacia nuestro Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios, por medio de Zorobabel y Josué, regresan a Jerusalén, la ciudad estaba destruida, el templo, el altar. Entonces ellos comienzan por lo primero, y lo primero que ellos entendieron que tenían que hacer era restaurar ese altar, para que entonces el oficio sacerdotal pudiera tener lugar y comenzaran esas ofrendas y esos sacrificios, ¿sí? Y bueno, algo importante, puedes tener un altar sin un templo, pero no puedes tener un templo sin un altar. Repito, puedes tener un altar sin un templo, pero no puedes tener un templo sin un altar. Todo comienza en ese altar, ¿sí? ¿A qué me refiero? Vamos a ver en el libro de Esdras, capítulo 3, verso número 2, nos dice lo siguiente. Entonces se levantaron Jesúa o Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, ¿sí? Ellos entendieron que esto era lo que tenían que hacer. Ahora, ¿qué significa la palabra altar? ¿Qué significa? La palabra altar significa es un lugar alto donde se presentan ofrendas o sacrificios. Era un lugar de adoración, ¿sí? Como ya le decía, Dios le ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo, y este tabernáculo tenía un altar de incienso, tenía un altar donde había sacrificios y muchos otros elementos, ¿sí? Pero Dios lo ordenó porque Él quería revelarse a su pueblo. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos, en toda la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento diferentes hombres que edificaron un altar a Dios debido a la relación, debido a lo que estaba pasando en sus vidas. Y bueno, hay tres cosas que suceden, en muchas más, pero yo quiero hablar de tres cosas que suceden en un altar, ¿sí? Por ejemplo, Noé cuando baja del arca, entendió que Dios lo había librado de una manera increíble y edifica un altar. Abraham, cuando tiene un encuentro con Dios, edificaron un altar, ¿sí? Por ejemplo, entonces tres cosas suceden en estos altares. Lo primero, Dios estableció su pacto con su pueblo, ¿sí? Ya les decía, por ejemplo, en Noé, cuando baja del arca, Dios estableció su pueblo, su pacto con su pueblo, también con Abraham, ¿verdad? Dios le dice, te voy a bendecir, y también establece su pacto, y también es un lugar donde nosotros respondemos al pacto de Dios. Es muy importante entender que lo que Dios quiere es una relación de pacto, y esto es lo que sucedió. Lo segundo, un altar fue un lugar donde Dios se revelaba o se revelaría a sus vidas.
Tú puedes encontrar en la Biblia diferentes hombres que edificaron un altar y fueron lugares donde se encontraron con Dios y donde Dios manifestó su presencia. Mi amado, yo creo que este tiempo es un tiempo donde Dios desea manifestar su presencia a tu vida y que tú puedas encontrarte con Él. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 12, verso número 7, hablando acerca de Abraham, ¿sí? La Biblia nos dice en el libro de Génesis, como ya les decía, ¿sí? Génesis 12, verso número 7, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, ¿sí? Y dice ahí: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios habla a Abraham, Dios le da sus promesas, le dice que si él le obedecía, él iba a bendecirlo, iba a ser una nación grande de él. Y la Biblia dice que él edificó un altar y Dios se reveló, a donde Dios se le reveló o apareció, ¿sí? Tercero, en ese altar es donde Dios bendice a su pueblo, donde Dios derrama de su bendición. Génesis capítulo 35, verso número 9 nos dice lo siguiente: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo, ¿sí? Jacob, bueno, puede usted leer toda la porción de la escritura, pero Jacob venía huyendo, su vida todo un desastre, pero se encuentra con Dios, Dios toca su vida y empieza un proceso de restauración y fue ese un lugar donde Dios le bendijo. Repito, en estos altares primero Dios estableció su pacto con su pueblo y su pueblo respondió a él. Fueron lugares donde Dios se revelaba, se manifestaba su vida y fueron lugares donde Dios bendijo a su pueblo. Dios desea hacer esto con nosotros. Ahora, ¿qué le digo con esto? ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿Le estoy diciendo que construya una capilla en su casa? No, mi amado, no le estoy hablando de esto. Nosotros sabemos que incluso narcotraficantes, ¿verdad?, tienen capillas en su casa y luego salen y matan gente. No se trata de eso, no se trata de esto. Se trata, cuando le estoy hablando de este altar, que un altar era un lugar, cualquier lugar, donde juntaban un montón de piedras, un lugar elevado, y ahí buscaban a Dios. Ahí presentaban sacrificios, ahí le decían a Dios: Señor, te necesito, revélate a mi vida, ya no puedo vivir más como estoy. Y yo creo, mi amado, que este tiempo es un tiempo donde necesitamos edificar un altar a nuestro Dios. Un lugar físico no, me refiero en nuestro corazón. Me refiero a decirle al Señor: Señor, te necesito, y en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad, yo necesito que tú te reveles y te manifiestes a mi vida, ¿sí? Debido a lo que Cristo hizo, yo le decía de este altar en nuestro corazón, debido a lo que Cristo hizo en la cruz y a su perfecto sacrificio, el altar más grande, ¿sí?, y glorioso fue edificado. Cristo Jesús, ese Cordero perfecto, en una estructura elevada, en un monte alto, fue crucificado. Y mi amado, ese día el altar más grande tuvo lugar. El sacrificio perfecto tuvo lugar. Y ese día, en ese lugar, comenzó un altar. El altar más grande. Ese día, a través de ese sacrificio, el templo más glorioso que puedas pensar o imaginar fue edificado, porque Dios dice que ahora ya no iba a habitar en esos grandes lugares, edificios y todo, sino Él ahora iba a habitar
en corazones, a través de la fe, a través de arrepentirnos y venir a Cristo Jesús. Nuestra vida, ¿sí?, nuestro corazón se convierte en un templo, y en este templo hay un altar. Por lo que Cristo hizo, ¿sí?, es que este altar está en nuestro corazón, mi amado. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 5, nos dice: vosotros también, como piedras vivas de este templo, ¿sí?, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Le hablaba la semana pasada acerca de ese sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice en esta porción de la Escritura que ahora este templo no es de piedras físicas, es de piedras vivas, cada uno de nosotros, ¿sí?, donde somos una casa espiritual, y también somos esos sacerdotes que ofrecen en el altar de nuestro corazón sacrificios espirituales, sacrificios aceptables a Dios. Vamos a ver cuáles son esos sacrificios espirituales. Resumiendo, como ya le decía, un altar es un lugar, o era un lugar, cualquier lugar donde te encontrabas con Dios y donde ofrecías ofrendas y sacrificios. Regresando al libro de Esdras, capítulo 3, verso número 3, dice lo siguiente: y colocaron el altar sobre la base. Recuerda usted que en el libro de Esdras nos muestra un tiempo de restauración. Comienzan por restaurar el altar y dice: colocaron el altar sobre su base. Estaba fuera, estaba derribado, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Ellos entendieron que lo primero que tenían que hacer era restaurar ese altar, y entendieron que si esto hacían, Dios los cubriría y los protegería. No debemos de buscar a Dios solamente por miedo a que nos vaya mal, sino por amor. Pero la consecuencia de buscar a Dios es que Dios trae protección y Dios trae cobertura a nuestras vidas. Y es entonces donde comenzó, a través de Josué, ese sacerdote, esos holocaustos, esos sacrificios por la mañana y por la tarde. Comenzó nuevamente la adoración. Fue restaurada su vida espiritual. Ahora, nosotros encontramos en diferentes ocasiones en la Biblia cómo Dios hizo esto. Una de ellas fue, por ejemplo, un rey llamado el rey Manasés, en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 15 y 16. Bueno, el rey Manasés se había desviado y muchas otras cosas, pero viene un momento de entendimiento, viene un momento de arrepentimiento, viene un momento donde él entiende que se había equivocado y había desviado al pueblo, y dice en el verso 15 de Segunda de Crónicas 33, 15, dice: así mismo, en ese tiempo de restauración, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que habían edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera. Verso 16: reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel, que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Tres cosas suceden aquí cuando este hombre se arrepiente y guía al pueblo de Dios a esto. Lo primero, quitó los ídolos. En el lugar de la casa de Jehová, en la casa de Dios, en el templo, habían edificado ídolos, ¿sí?, a dioses ajenos. Y dice la Escritura que derribaron los altares,
quitaron los ídolos. Oh, mi amado, en nuestros corazones tenemos que tener cuidado de los ídolos que puedan levantarse. A veces en esos casos adoraban a yo no sé qué dioses y a Baal y a yo no sé cuántos, pero en nuestro tiempo, ¿verdad? Podemos tener ídolos, por ejemplo, cuestiones materiales. Y esto puede ser un ídolo en nuestras vidas. Y Dios desea derribar todo ídolo en nuestro corazón. Lo segundo que hicieron fue reparar el altar de Jehová. ¿Por qué lo repararon? Porque estaba arruinado, porque estaba destruido. Y es entonces que ofrecen ofrendas de paz y sacrificios de alabanza. Mi amado, en nuestras vidas el altar puede estar destruido, puede estar roto. Nuestra vida de adoración puede estar rota. Necesitamos entrar. Yo creo que este tiempo, por donde quiera que veo diferentes hombres de Dios que respeto mucho, hablan de un tiempo donde Dios desea restaurar su iglesia. Y algo que Dios quiere restaurar es ese altar donde nuestra adoración, una adoración verdadera, una adoración sincera, pueda ser elevada, y donde ofrezcamos ofrendas de paz, de alabanza y sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Y tercero, mandó al pueblo que sirvieran a Dios. La Biblia nos habla que Dios nos apartó, nos dice que nos hizo sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel. En otras palabras, les dijo el pueblo, necesitamos servirle. Repito, en este tiempo Dios desea quitar los ídolos de nuestro corazón. Hasta el ministerio puede ser un ídolo. Reparar el altar y que nuestra vida de oración, de adoración, tiempo en la palabra pueda ser restaurado, y también que podamos servir al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cómo reparamos o cómo Dios repara el altar de nuestro corazón? Tal vez usted diga, yo entiendo que mi vida en Cristo espiritual no estaba bien, pero yo creo que Dios, o más tú dices, yo deseo que Dios traiga cambios a mi vida. Y si tu vida ya era buena, puede ser mucho mejor en Dios en cuanto a tu vida espiritual. La Biblia nos dice, ¿cómo podemos reparar o cómo se repara este altar en nuestro corazón? ¿Sí? Yo creo principalmente presentándonos a Dios. La semana pasada yo le decía, ¿verdad?, que Dios, cuando habla en el libro de Hebreos de nuestra profesión, lo primero que Dios nos llama es acercarnos a Dios, para entonces estar firmes y considerar a otros. ¿Sí? Diciendo, la Escritura nos habla de esto. Entonces, Dios nos dice que nos presentemos delante de Dios. Y la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 12, verso número 1, dice, por lo tanto, hermanos, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que le agrada a Dios. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Si la Escritura nos habla de presentar nuestra vida en sacrificio, ¿sí? La palabra sacrificio significa matar con un propósito, y tiene que ser algo que, o más bien era algo que te cuesta, que incluso te duele, ¿sí? Era a lo mejor. De la Biblia encontramos la primera ofrenda o las primeras ofrendas que fueron con Caín y Abel, y la Biblia nos muestra que Caín trajo una ofrenda.
Pero Abel, dice la Escritura, que trajo de lo primogénito, de lo mejor que tenía, de lo más gordo que él tenía, lo presentó a Dios. Entonces la Escritura nos habla que nuestra vida tiene que ser presentada como sacrificio. Un sacrificio es algo que te cuesta, no es algo que das nada más como lo que sobra. Dios nos dice cómo tiene que ser este sacrificio, y esto es importante. Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua, la Escritura nos muestra que cada familia tenía que ofrecer un cordero. Este cordero tenía que ser un cordero vivo y tenía que ser un cordero sin defecto. ¿Por qué? Porque había algunos por ahí mañosos que querían presentar al Señor el cordero que ya estaba por morir, el cordero que se había roto una pata, el cordero que estaba enfermo. Y Dios les dice, cuando presenten estos sacrificios, presenten algo vivo y sin defecto. Entonces la Escritura nos habla que la manera como que tenemos que presentar nuestras vidas como sacrificio, y dice que es un sacrificio vivo. Mi amado, lo que Dios quiere en este altar es un sacrificio vivo. En otras palabras, quiere tu vida, no una parte de tu vida, sino la totalidad de tu vida, ¿sí? ¿Y qué significa tu vida? Significa, cuando dice la Escritura, nos presentemos a sacrificio vivo, significa mi vida, significa mi tiempo, significa mis recursos, significa todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Esto es importante. Un sacrificio, algo que te cuesta, presentas tu vida. Dios quiere, para que ese altar pueda ser reparado y pueda subir verdadera adoración, lo que Dios quiere es tu vida. Necesitamos presentar nuestra vida. Y dice la Escritura, vivo, y luego dice santo, sin defecto. ¿Qué significa esto? Por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo, fuimos lavados y limpiados por su sangre, y ahora caminamos en santidad. Ahora Dios nos ha llamado a caminar en santidad. Entonces, mi amado, este altar es reparado cuando presentamos nuestra vida en sacrificio vivo, pero también santo. Lo que Dios quiere de nosotros es esa santidad. Y ya lo dije hace 3 semanas cuando hablé acerca de lo importante que es esa santidad en nuestras vidas. Ser santo no significa que alguien que nunca ha pecado, sino alguien que pecó, se arrepintió, fue lavado, fue limpiado y ahora camina con el santo. Ahora camina de una manera diferente. Cerrando esto, como consecuencia, repito, de presentar nuestra vida en sacrificio vivo y santo, el resultado es que agrada a Dios. Es algo que agrada a Dios. La alabanza es algo que agrada a Dios. La adoración es algo que agrada a Dios. No vamos a ofrecerle lo que nosotros queremos, vamos a ofrecerle lo que Él quiere. Cuando Dios habló, instituyó lo de las ofrendas y los sacrificios, Dios les dio instrucciones específicas de cómo tenían que presentar esos sacrificios. El día de hoy ya no presentamos sacrificios de animales. El día de hoy lo que Dios quiere son esos sacrificios espirituales. ¿Qué son esos sacrificios espirituales? Es mi vida, es mi oración, es un corazón quebrantado, humilde de corazón. Son incluso lo que tengo, honrando al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Sí, Filipenses habla que esos diezmos y ofrendas para la obra de Dios eran como un olor fragante, dice sacrificio aceptable a nuestro Dios.
Y de esta manera, con toda nuestra vida, presentando nuestra vida, no nada más el dinero, sino toda nuestra vida, todo lo que somos, le agrada a Dios. Le agrada a Dios. En esos altares, debido a lo que se presentaba, subía un incienso. El incienso era una fragancia que subía y era algo agradable, era un olor agradable, ¿sí? Mi amado, nuestra vida tiene que ser esa ofrenda, ese olor agradable a nuestro Dios. Y la Escritura habla de la verdadera adoración. Ese mismo capítulo, Romanos 12:1, habla que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. A veces la palabra culto la malentendemos o pensamos en algo falso, y si hay cultos falsos, o pensamos en algo religioso fuera de. Pero mi amado, lo que dice la Escritura cuando habla de culto, está hablando de una ministración a Dios, adoración, servicio. Dice culto racional, habla de algo lógico o con una inteligencia espiritual. Cuando la Escritura habla de este culto racional, está hablando de una decisión consciente, pensante. Presentar adoración a nuestro Dios no significa que entres en trance y te olvides de todo, sino con todo tu ser, con tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, debido a lo que Dios nos muestra en su palabra. Presentamos a Dios adoración. Presentar ese culto racional significa que Dios, yo decido adorarle, decido honrarle con mi vida, decido caminar en santidad porque amo a Dios. Y claro que Él nos sostiene, Él nos ayuda, Él nos ayuda. Termino con esto. En un altar algo subía y algo bajaba. Sube adoración, desciende bendición. Repito, sube adoración, desciende bendición. Si ofrecemos en este altar de nuestro corazón verdadera adoración a nuestro Dios, presentándonos como sacrificio vivo, que es algo que le agrada a Dios, sube esa adoración, Dios envía bendición. Y cuando me refiero a bendición, no solo me refiero o no solo es economía, que la necesitamos, no solo es protección de salud, que lo necesitamos. La bendición más grande es Dios mismo, es su presencia descendiendo. Ve en la Biblia todos esos altares y fueron lugares donde la mayor bendición que recibieron fue Dios mismo revelándose, Dios mismo manifestándose. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por este tiempo y por todo lo que eres en nuestra vida. Te amamos y te honramos. Señor, te pedimos que el altar de nuestro corazón, a través de la fe en Cristo Jesús, pueda ser reparado, Señor, pueda ser restaurado, y que el día de hoy y cada día en este tiempo podamos ofrecer verdadera adoración a nuestro Dios. Gracias, Señor, te amamos, te honramos y bendecimos. Señor, que todo ídolo sea quitado, Señor, y que en nuestra vida la adoración verdadera pueda tener lugar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados, que tengan una excelente tarde. Un abrazo. Iglesia, sabemos que son tiempos en el que Dios nos está llamando a reconstruir el altar de nuestro corazón. Así que esta semana meditemos en esto que acabamos de escuchar. Y bueno, vamos a pasar a nuestros diezmos y ofrendas. En pantalla van a estar apareciendo las maneras en las que tú puedes dar. ¿Por qué no oramos juntos por esto?
Gracias, Padre, por el tiempo que acabamos de vivir juntos. Gracias por la palabra que hablaste a nuestros corazones. Te pedimos que seas tú reconstruyendo el altar de nuestros corazones, Señor, y que podamos volver al origen, volver a ti. Gracias por nuestros diezmos y ofrendas, porque tú suples nuestras necesidades, Señor, y eres un buen Padre siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, les recordamos que cada domingo a las 11 de la mañana tenemos Boca Kids por Zoom. Así que niños, no se lo pueden perder. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales porque seguimos en contacto contigo. Iglesia, ha sido un gusto tenerte hoy con nosotros. Nos vemos el próximo domingo.